Nos va a hablar de conocer la estrategia e iniciativas institucionales para reducir la brecha de género en el contexto de la innovación y el cambio tecnológico y la educación en la era digital. Lorena, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Lo primero de todo, bueno, agradecer poder estar hoy aquí. Efectivamente, tuve la suerte de estar en el jurado de Stin Sariak para dar ese premio de Malcolm Xinxian y además merecidísimo. Y nada, voy a intentar gestionar el síndrome de la impostora al que haré referencia en la ponencia, ¿no? Y ser muy firme con el tema de los tiempos, sobre todo para respetar el tiempo de mis compañeras, ¿no? Em, Cuando me llamaron para esta ponencia me dijeron: "Lorena, hay muchísimas personas que estamos preocupadas y ocupadas en que haya más jóvenes, más niñas, involucradas en las STEAM, pero ¿qué sucede cuando, llegan? O sea, aquellas que han sobrevivido a la tubería que gotea, ¿no?, de la que iré hablando en la ponencia. Entonces, me pareció un punto muy interesante a reflexionar. Entonces, si os parece, como no puedo controlar la presentación, iré haciendo como pequeños gestos, diré a María en el fondo para que me pase. Entonces, si me pasáis la primera slide, por favor. Mientras que va pasando, si no, ahí, vale, perfecto. Quería poner un poquito en contexto con los datos, aunque luego no me voy a quedar tanto con lo quanti, sino más bien con lo quali, ¿no? En el tema de los datos, obviamente, os traigo simplemente el tema de ingeniería informática, en el caso de España, pero porque lo quiero ligar desde los estudios, ¿no? Pero la vinculación que tiene con las carreras profesionales. A mí muchas personas se me acercan y me dicen que dejemos ya de trabajar en esto, que igual es que a las niñas y a las jóvenes no les interesa la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Dentro de las STEAM hay diversidad dentro de las letras y diversidad de participación de las mujeres, pero en el ámbito tecnológico e ingenierías el tema es bastante tremendo. Y digo que es tremendo porque si hacemos ese foco, por ejemplo, a nivel España, de los primeros datos de los que tenemos registrados por el Ministerio, en el año 85-86 teníamos una participación de un 30,12% de mujeres y esto, en vez de ir a mejor, que no estábamos en igualdad, lo que ha ido es a peor, ¿no? Estamos hablando de datos en los que en el 2020-2021, los últimos que se han recogido, la participación de las jóvenes en el ámbito universitario ha bajado, ha caído al 13,39%. Yo me he encontrado en aulas en las que te ves una chica, 2 chicas o 3 chicas como mucha dentro de esas aulas. Y digo que es paradójico todo esto porque, cuando a mí me dicen ¿no? Me hacen esa sugerencia casi biológica de que quizá a las chicas no les interesa, la ciencia y la tecnología, digo, pues, qué curioso, porque, hace muchos años, se hablaba que si me pasáis a la siguiente, por favor, se hablaba que la potencia de computación tenía un nombre, un término que se medía en kilogels, porque las mujeres estaban ahí. De hecho, tenemos a grandes mujeres que han puesto las bases de la ingeniería, no solo desde Ada Lovelace como primera persona programadora, pero el primer compilador se lo debemos a una mujer, tecnologías como el Wi-Fi, el Bluetooth se basan también en aportes de mujeres, el primer procesador de textos, lenguajes de programación tipo COBOL, etcétera. Y reitero, hubo una época en la que esta fotografía es real, se hablaba de las kilogels, pero os quería traer esto porque en el ámbito profesional, cuando éramos mayoría, cuando este trabajo era tedioso y no tenía prestigio social. En el momento que se empieza a prestigiar este tipo de funciones y labores, empezamos a desaparecer. Lo dejo ahí. Sin embargo, si nos vamos a la siguiente, siguiente slide, os traigo otro ejemplo en el que no es que haya ido a peor, sino que directamente hemos hecho el efecto tijera, que es en el caso de las matemáticas, donde también, de nuevo, tenemos una respuesta muy interesante. ¿Cuándo se produce ese efecto tijera en el que mayoritariamente mujeres están cursando carreras vinculadas con las matemáticas? Pues cuando la profesión a la que se iban a dedicar aquellas que cursaban este tipo de titulaciones era la docencia, iban a ser maestras, estábamos ahí. En cuanto de repente profesionalmente empiezan a aparecer otras disciplinas como data science, inteligencia artificial, etcétera, de nuevo volvemos a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, son dos elementos que quería poner como datos y que reitero, estos son los datos a nivel España, pero a nivel mundial podemos hacer una lupa y nos vamos a encontrar con la misma situación. Entonces, si nos vamos a la siguiente,
todo esto siempre solemos utilizar un término en este ámbito, que es la tubería que gotea, ¿no? O sea, una tubería que interviene desde edades tempranísimas y que obviamente nos persigue durante todas nuestras etapas vitales y que hay tantos agujeros en la tubería por los que se nos escapa, perdón, ese talento femenino que finalmente a la universidad llegan muy pocas y al ámbito académico y profesional cada vez menos. De hecho, vamos, como solo tengo 20 minutos, no me voy a poder analizar esa tubería, porque podría ir mirando agujero por agujero, pero obviamente la falta de referentes femeninos, los sesgos y estereotipos asociados a este tipo de carreras y titulaciones, el cómo el entorno familiar, ¿no? Y el docente también afectan a nuestras niñas y a nuestras jóvenes, pero de nuevo me voy a ir dentro de esa tubería a aquellas que han sobrevivido y, ¿no? Y han conseguido escapar de esos agujeros y han llegado finalmente al ámbito profesional. Si pasamos a la siguiente, os voy a hacer como una especie de repaso de algunas de las resistencias que van a encontrar esas supervivientes de la tubería que gotea. Que de hecho yo en su día además traté, bueno, acuñé un término también muy vinculado, ¿no? Tenemos los techos de cristal que nos afectan profesionalmente, pero yo lo que denominaba eran los pasillos de cristal, ¿no? Que son aquellos que afectan a nuestras niñas y niños, ¿no? Y que les dirigen a determinadas titulaciones bajo una falsa premisa de libertad, ¿no? Pues esto lo veremos y haré de nuevo el enganche entre lo profesional y de aquellos polvos, estos lodos. Si nos vamos a la siguiente, para mí un elemento clave es el del confidence gap, ¿no? O sea, arrancaba esta ponencia hablando del síndrome de la impostora que me persigue diariamente, pero suelo contar una anécdota personal que me pasó hace unos años. Me llamaron del Parlamento Europeo para dar una conferencia y lo primero que hice fue llamar a mi madre para contárselo. Y mi madre me dijo: "Ay, hija, igual es un poco mucho para ti". Y fijaos, esto no me lo dijo desde la posición en la que mi madre no pensara que no iba a ser capaz de hacerlo, sino desde la posición en la que ella sabía que yo iba a sufrir con este proceso. Pero menos mal que le colgué, le dijo, bueno, creo que necesito hablar con otras personas. Hablé con una amiga y afianzó el que tenía que estar allí y efectivamente lo pasé mal, pero luego me sentí muy orgullosa de haber dado ese paso. Pero esto es el pan nuestro de cada día desde, ya os digo, desde que las niñas con 6 años, el famoso estudio Science, que ya determinan que son menos brillantes que los niños, y encima hemos generado todo un imaginario en torno a todo esto, ¿no? De que tienes que ser una persona extremadamente brillante para dedicarte a este tipo de disciplinas. Si pasamos a la siguiente, que es donde voy a ir ligando ya en el ámbito profesional. Hace unos años, en el informe PISA, es un informe que se utiliza, ¿no? Se pasa a estudiantes, alumnado de toda Europa, salían cosas bastante interesantes. Un elemento interesante que es que a nivel europeo, las chicas, la percepción que tenían, se les preguntaba si se consideraban una persona ambiciosa y las chicas eh, iban muy por detrás respecto a sus compañeros, ¿no? En cuanto a que se quisieran, ¿no? Percibir como personas ambiciosas. Esto es un elemento que es muy curioso porque la simple palabra ambición, dependiendo de si es masculina o femenina, tiene ya una connotación totalmente diferente. De hecho, si pasamos a la siguiente, en el ámbito profesional, esto se conoce como el sesgo de la, ¿no? De, lo diré, de la cuerda floja, ¿no? Que hay determinados comportamientos que a las mujeres son menos aceptables que los hombres. Por ejemplo, hicieron un estudio en Harvard, ¿no? Donde el típico estudio de negociación en el que hombres y mujeres negociaban una oferta de empleo exactamente leyendo el mismo guión. Y las mujeres eran percibidas de manera más negativa por el simple hecho de negociar. Es decir, que se nos ha ido socializando que la ambición es un elemento con una connotación totalmente negativa para nosotras, que no podemos estar negociando, que de hecho nos cuesta muchísimo más esa negociación porque somos peor percibidas en ese ámbito. Si pasamos a la siguiente, nos daremos cuenta incluso, esto fue un estudio que hicieron también, que preguntaron a 81.000 personas, ¿no? Que sus managers, cómo la
cómo describirían a hombres y mujeres. Entonces, veis ahí las palabras, los adjetivos que utilizaban para describir a hombres. En la columna azul son los adjetivos positivos, en el amarillo son los negativos. Veis que las mujeres vamos con, ¿no? Ganamos por goleada con esos adjetivos negativos, y encima los que nos ponen positivos son pues compasiva, ¿no? Energética, organizada, y los negativos pues tenemos casi desde que no seamos mandonas a elementos que, ¿no? Que, o sea, que es como para echarse a llorar, ¿no? Pues esto nos sucede en el ámbito profesional y nos marca en el ámbito profesional también, incluso de cara a asumir puestos de liderazgo. Si pasamos a la siguiente, otro elemento que salía en ese informe PISA que os decía antes, en la siguiente slide, por favor. em, a ver, ahí. Era un elemento también no solo Lorena, que tenemos problemas sí. para pasar, no sabemos qué le Ah, pasa. vale. Tú sigue hablando que yo lo intento arreglar. Vale, vale, perfecto. Me voy yo a mi presentación, que si no luego me pierdo por dónde iba, pero hay otro elemento que se les preguntaba era el índice de la autoeficacia, ¿no? A chicos y a chicas. Entonces, al final, las chicas se marcaban con un índice de autoeficacia bastante inferior respecto a los chicos, ¿vale? O sea, no es ninguna sorpresa para nada, pero claro, esto lo que nos dice este índice es al final es ¿no? El conocimiento o la creencia individual de nuestra propia capacidad para llevar a buen término tareas. Si esto nos aplica y tenemos un elemento diferencial, pues nos encontramos con el siguiente sesgo, ¿no? Que es en la siguiente slide, que es cuando el sesgo de probar una y otra vez nuestra valía. Y no solo ante nosotras, sino ante los demás, ¿no? Este estudio también que os traigo, que ilustra muy bien, se le preguntó a 157 científicas si creían que tenían que demostrar constantemente su valía. Y efectivamente 2/3 decían que es que les pasaba que todo el rato, ¿no? Ante los demás, porque consideraban que eran, ¿no? Que tenían menos capacidades. Yo misma en redes sociales he llegado a ver como a un astronauta, un señor de Twitter, le explicaba que eso que estaba contando ella, o sea, le estaba haciendo un mansplaining a una señora astronauta. Y muchas compañeras en el ámbito de la ciencia les ha pasado de ir a conferencias y que cuando se sientan en la mesa redonda, el colega que tenían al lado le daba el pendrive pensando que, ¿no? Que era la persona que se dedicaba a poner la presentación, que no iba a ser compañera suya en este ámbito de ponencia, ¿no? Entonces, este sesgo de demuestra tu valía constantemente también nos está minando. Si nos vamos a la siguiente, otro elemento también que llama muchísimo la atención, que de nuevo pasaba con nuestras jóvenes, es que si bien en el índice de autoeficacia percibida estábamos por debajo, oh sorpresa, ¿en qué ganamos por goleada? En el índice de la perfección. Y esto es también terrible, ¿no? O sea, el famoso dicho de lo perfecto es enemigo de lo bueno es un elemento también que nos lastra, porque si nos vamos a la siguiente transparencia, nos encontramos con casos como el que se muestra de lo que pasó en HP, la compañía tecnológica, que estaban súper preocupadas porque se estaban dando cuenta de que las mujeres no se presentaban a las promociones internas de la propia compañía. Y cuando empezaron a hacer un análisis, se dieron cuenta que es que las mujeres solo se presentaban si cumplían el 100% de las condiciones enumeradas dentro de las promociones internas. Sin embargo, los hombres con cumplir un 60% lo intentaban. Entonces, esto hablado también con un montón de empresas tecnológicas les pasa así, ¿no? Que cuando intentan promocionar a las mujeres, pues se encuentran con que los hombres, oye, pues con un 60% o algunos como bastante basiquitos, pues lo intentan sin ningún tipo de pudor, y nosotras solo en ese nivel de perfección que nos persigue constantemente es cuando damos el paso, ¿vale? En la siguiente, ya el último es el índice del miedo al fracaso, ¿no? De nuevo, o sea, cómo las jóvenes les persigue todo esto. Y esto, vinculado a la ciencia y la tecnología, es terrible, porque la ciencia y la tecnología consiste en eso, en el ensayo y el error, lo que aquí nos hemos inventado el palabra del fallondizaje, del aprendizaje respecto al fallo. Entonces, si no somos capaces de tomar riesgos en muchas ocasiones, pues eso también nos puede llegar a lastrar. Si pasamos a la siguiente, vinculado también a todo esto,
em, dentro de las resistencias que nos encontramos las mujeres en las carreras profesionales, nos encontramos con la parte más de los espacios informales, ¿no? Porque encima esto no es cuantificable, no es medible, no está bajo las normativas. Esto pasa en cuando se termina la jornada laboral y nuestros colegas masculinos se van a tomar sus cañas y nosotras no estamos ahí, porque probablemente estamos muy vinculadas a posiciones ¿no? O vinculadas a tareas de cuidados que nos alejan de esos espacios informales donde muchas veces se toman decisiones pues de promociones, de quién va a liderar un proyecto, de cuál va a ser nuestra posición. Esto, de hecho, fijaos, en el ámbito que decíamos antes, que mi expertise es el de los sesgos en inteligencia artificial, hace un tiempo se popularizó mucho el sesgo de un algoritmo de Amazon que habían entrenado para que hiciera contrataciones en base al aprendizaje de contrataciones anteriores que había tenido Amazon. Y se dieron cuenta que ese algoritmo no contrataba a mujeres, pero no porque en un campo se especificara ¿no? si la persona era hombre o mujer, sino que el algoritmo empezó a detectar cosas como palabras que usamos de manera diferente en nuestros currículums, o el algoritmo empezó a penalizar paradas en nuestras carreras profesionales que normalmente están muy vinculadas al ámbito de los datos, de nuevo, ¿vale? En la siguiente, otro elemento que es muy interesante analizar cuando nos encontramos en este mundo, que es la situación de ser la única mujer en la habitación. Que esto cada vez nos pasa más, porque según la tubería va goteando y goteando, lo que decíamos antes, nos vamos quedando por el camino y cada vez nos encontramos más en situaciones en las que estamos solas, ¿no? en esa habitación. Entonces yo siempre recomiendo un corto de Pixar que se llama Pearl, que explica perfectamente en qué consiste esto. Y de hecho, la creadora, que es Kristen Lester, ella decía que dirigió este corto porque le había pasado en el ámbito de la animación, en la industria de la animación, ¿no? El cómo cuando eres la única mujer en la habitación, no es que obviamente tengas o sea, digamos que te traten de manera negativa, sino que al final, como te tienes que adaptar a ese ámbito homogéneo digo en cuanto a señores, tú también o sea, pierdes parte de tu identidad y dejas ¿no? de aportar, de hacer ese aporte que al final hacemos las mujeres trayendo nuestra trayectoria vital a este tipo de disciplinas, ¿no? diferentes. Entonces, es un elemento interesante para ver. Os traía, de hecho, en la siguiente transparencia un ejemplo, pero que me lo voy a dejar ahí en la retaguardia porque me quedan 2 minutitos, que este es un ejemplo bastante cañero, pero si nos da tiempo en la mesa redonda, os lo cuento, ¿vale? Sobre todo porque quiero dejar como dos mensajes finales. ¿Cómo resolvemos todo esto? ¿No? Que os venía como a traer claves de lo que nos encontramos en este ámbito. Pues en la siguiente transparencia os hablaré de la importancia de crear las redes de sororidad. Os pongo, de hecho, a Anita Borg, porque aparte de que es una mujer increíble, ¿no? en el ámbito de la ciencia, es una referente que ya falleció hace unos años, fue la creadora de la primera comunidad digital de mujeres vinculadas a la tecnología. Y además creó esta comunidad digital porque fueron a un congreso y solo había 4 mujeres en todo el congreso y encima se encontraron en el baño de mujeres y decidieron que necesitaban un espacio propio, ¿no? Una habitación propia, como diría el libro. Entonces, ¿qué importancia crear esas redes de sororidad? Porque desde esas redes muchas veces descubrimos que lo que nos pasa no es ajeno, o sea, que no solo nos sucede a nosotras. El compartir el cómo suceden estas cosas abre muchos melones. Por ejemplo, en Silicon Valley, hace un tiempo, las mujeres empezaron a denunciar casos de acoso porque empezaron digamos, a agruparse, a contarse unas a otras que esto les estaba pasando a todas. La importancia también del mentoring, de eso, de descubrir que no estás sola en la habitación, sino que nos agrupemos. Y por último, un mensaje final, y así ajustarme al tiempo. Todo esto que os he contado, muy vinculado al confidence gap, ¿no? Digamos, al agujero de la confianza, lo único que quiero dejar, que es muy importante, ¿vale? Como mensaje, porque puede parecer que la responsabilidad la tenemos nosotras, las mujeres, y de nuevo nosotras tenemos que cargar en nuestra mochila corregir todo esto. Y no. O sea, el mensaje final que os quiero decir en la siguiente transparencia, que es que
nosotras, ni las niñas, ni las jóvenes, ni las mujeres estamos estropeadas. Lo que está estropeado es el entorno que nos rodea, que nos ha socializado para que nos sucedan todo este tipo de cosas desde que somos pequeñitas hasta el ámbito profesional y que nos persigue. Con lo cual, lo que no tenemos que hacer es encajar en este mundo, sino que el mundo es el que tiene que hacer que nosotras también podamos encajar, ¿no? Que no entremos en ese molde único y estándar. Me quedan 11 segundos que os dejo con la última transparencia. Nada, un pica pica, sobre todo porque os quiero presentar una herramienta que luego podemos hablar, le dejo ahí Idoia si le interesa, que es el Humorarium Toolkit que hemos sacado desde la uni, ¿vale? Y ya está, lo dejo ahí porque así dejo, nada, un poquito de sabor de boca para ver si luego interesa comentar esto más. Es que ricasco. Lorena, a Idoia le interesa. Bueno, a Idoia y creo que a toda la gente que te está escuchando. Muchísimas gracias porque, como siempre, consigues poner en datos lo que muchas intentamos transmitir, porque al final estamos continuamente hablando de cosas que parecen anécdotas, sensaciones, y verlo en datos, verlo estudiado es fundamental para que podamos defenderlo allá donde nos corresponda a cada una. O sea que muchísimas gracias por esa recopilación, me ha parecido fascinante. Lo hemos hablado y Lorena, no sé qué te parece si en vez de contestar a las preguntas, como nos vas a acompañar en la mesa redonda, Perfecto. os voy a pedir a todas las personas que vayan añadiendo esas preguntas en la sección de Question and Answers y luego iremos enfocando la que os corresponda a cada una, que además seguro que alguna de la que caiga a ti podrá complementarla a alguien. Y bueno, con este pedazo de puesta en escena de aperitivo que nos has hecho sobre cómo está la situación, que algunas ya éramos conscientes, pero lo que te digo, siempre ayuda. Lo que vamos a abordar ahora es un poco conocer cuáles son esas estrategias, las iniciativas que se pueden promover desde las instituciones precisamente para reducir esa brecha de género en el contexto de la innovación. Yo añadiría a este tema lo que tú has dicho, no conseguir una paridad en cualquier caso o a cualquier precio, sino que también un poco qué es lo que tienen que hacer las instituciones para que esa igualdad sea real y para que cuando llegue esa paridad las mujeres que accedan y dejen de gotear desde esas tuberías se encuentren un espacio seguro y un espacio donde son bienvenidas sean como sean, ¿no? Y bueno, pues dicho esto y presentado esto, vamos a disculpar a Anne van der Groot, que era la persona que venía desde Leuven para hablarnos y que por motivos de salud pues no va a poder estar con nosotras. Y vamos a darle la palabra a Silvana Rabia, coordinadora del Grupo de Género de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Silvana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Idoia. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que nos encontremos. En mi caso son las 8:30 de la mañana, así que si hay alguien por estas latitudes, buenos días. Primero, agradecer a los organizadores, a Emakunde, a la delegación del País Vasco en Estados Unidos, a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional de mi país, que muy amablemente me invitó a participar, y a Flandes. La verdad que siempre es un gusto poder participar de estas actividades que nos muestra la situación de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Algunas ya conocemos, otras no, y lo que nos interpela es poder diseñar, trabajar en nuevas propuestas, en nuevas políticas públicas que logren revertir esta brecha de género que tenemos. Muchas gracias, Lorena, por la presentación. La verdad que no solo es una muy buena introducción de lo que está ocurriendo a nivel mundial, no solo a nivel de España, sino lo que lamentablemente nos ocurre en todos nuestros países, sino que me diste un muy buen puntapié para comenzar y contarles algunas de las acciones que estamos teniendo en Uruguay. Lo primero que quería contarles es reiterar algunas de las cosas que ya comentó Lorena, que Uruguay no escapa a algunos de los fenómenos o indicadores que hablan de la desigualdad que tenemos en la participación de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Uruguay en el año 2018, a través del proyecto SAGA de UNESCO, realizó un diagnóstico en donde los números reflejan lo que ya comentó Lorena. Los hombres desde edades entre los 20 y 30 años tienen un mayor porcentaje en la participación de direcciones, tanto dentro de la academia como en el sector gubernamental o en el sector, del sector privado, encontrándonos un 32% de participación de hombres versus un 15% de la participación de mujeres.
A su vez, si en ese proyecto se diagnosticó y se vio que las mujeres tienen un 40% más participan en un 40% en las tareas de cuidado de la familia, versus un 7% en lo que se respecta a los hombres. Y en lo que tiene que ver con la elección de las carreras de grado en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, nos encontramos lo que ya también mencionó Lorena, una desigualdad en la elección de nuestras estudiantes, adolescentes, mujeres, al momento de elegir las carreras de grado, de formación, en donde vemos que las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, tienen una muy baja participación, muy baja elección de nuestras estudiantes al momento de seleccionar esas carreras de formación, ya sea por lo que también ya comentó Lorena, estereotipos, sesgos, entornos familiares, de comunidades. Me gustó el ejemplo que pusiste de tu mamá, porque es tal cual. Si encontramos que las personas más cercanas que nos aman, aún así sus sesgos, sus estereotipos instalados, nos hablan de que no podemos afrontar determinada actividad, ¿qué podemos esperar del resto de la comunidad, ¿no? Cuando los más cercanos a nosotros nos manifiestan, no con malicia, sino porque ya lo tienen instaurado, esos sesgos o esos estereotipos. Entonces encontramos eso a nivel de carreras de grados, encontramos a nivel de carreras de posgrado, la elección de maestrías y doctorados muestran esas desigualdades en donde las mujeres, en el caso de las maestrías, una mujer cada 4 hombres elige realizar una maestría en las tecnologías de la información y la comunicación, en las áreas de las TICs, cuando vemos que el mundo va hacia una digitalización que lleva a que los futuros profesionales tienen que tener habilidades y conocimientos en esas áreas, y nos encontramos que las mujeres estamos relegadas, son pocas las que eligen esas áreas del conocimiento como fuentes de formación y profesionalización. Entonces, estamos partiendo de un estado de situación que, si no lo logramos revertir, nos posiciona, nos deja muy mal paradas en el mediano y largo plazo, ¿no? Porque el mercado laboral va a requerir más habilidades o más conocimiento en las áreas STEM, sobre todo en las ingenierías, en las TICs, y las mujeres vemos lo que nos muestran los diagnósticos, que las mujeres estamos no eligiendo esas áreas de conocimiento. Entonces, cuando el mercado cambie y demande una mayoría de conocimiento en esas áreas y los puestos laborales estén mayoritariamente posiciones en lo que tiene que ver con digitalización, inteligencia artificial, automatización, las mujeres, la brecha cada vez va a ser mayor, porque vamos a estar relegadas al momento de seleccionar nuestras carreras. A raíz de ese diagnóstico, este año en el 2022 volvimos a realizar otro, sobre todo viendo qué acciones en Uruguay se estaban llevando a cabo, separando, clasificando esas acciones desde acciones que tienen que ver con sensibilización en los niveles de educación primaria, secundaria, acciones que tienen que ver con sensibilización o cambios de estereotipo en educación terciaria, luego en acciones que tengan que ver con la protección o con el trabajo hacia la mujer ya en su carrera, ya como profesional, lo mismo que la mujer participando en una carrera académica, qué acciones en Uruguay se estaban llevando a cabo con respecto a eso. Luego, otro tipo de clasificación que tuvimos en cuenta es el desarrollo de políticas públicas que tengan que ver directamente con reducir esa desigualdad, la brecha de género. Otra que tuviera que ver con el desarrollo de agendas de investigación, que también lo mencionó Lorena, y que lamentablemente es una de las acciones que menos se tiene en cuenta. Y si nos ponemos a pensar en ensayos clínicos, es fundamental de que se tomen en cuenta la participación de mujeres para luego poder tener productos para la salud, dispositivos médicos que contemplen los efectos que tenemos tanto en hombres como mujeres. Entonces hicimos una categorización de 7 objetivos para las acciones que estaban llevando en Uruguay, y nos llevamos la sorpresa de que las 60 acciones que logramos relevar en nuestro país nos muestra que lo mismo que nos mostraba hace 5 años atrás, que era el diagnóstico anterior. La mayoría de las acciones están vinculadas a tareas de sensibilización, cambios de estereotipos, ya sea en niñas, adolescentes, mientras que muy pocas acciones tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de agendas de investigación. Por suerte, y para nuestra sorpresa, encontramos que aumentó
el número de acciones que tenían que ver con políticas públicas, mucho que tiene que ver con el establecer licencias maternales y paternales para lograr no retrasar la trayectoria académica de nuestras investigadoras, sino encontrar el efecto tijera que también mostró Lorena, que también lo tenemos en Uruguay. También encontramos de políticas que tengan que ver con igualdad, con igualar los salarios o escalafones en la participación de investigadoras e investigadores en nuestros centros de investigación. También algo positivo que tiene Uruguay fue la implementación del modelo de equidad, de calidad de género, que es una política que sacó nuestro Ministerio de Desarrollo, el Instituto Nacional de Mujeres, y que más de varias instituciones de investigación lo están implementando y están yendo hacia la certificación de ese modelo de equidad de género. Para nosotros es muy importante porque ese modelo no solo hace que el centro o la universidad se evalúe, se autoevalúe y sepa cómo está posicionada en la actualidad, sino que lo lleva a establecer o diseñar estrategias internas que logren revertir esas brechas identificadas. Entonces, haciendo un resumen del estado de situación en Uruguay, encontramos el mismo diagnóstico que comentaba recién Lorena, lo cual nos lleva a plantearnos a continuar trabajando en políticas públicas, continuar trabajando en acciones que logren revertir esta situación. En el caso de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Educación y Cultura, este año proponemos desarrollar un programa que apunte hacia los niveles inferiores de educación, hacia las niñas y adolescentes, que logren revertir esos sesgos o esos cambios, de estereotipos, ¿no? Lorena comentaba, y es tal cual, una niña, cuando uno le pregunta, y sobre todo después de cierta edad, que es entre los 8 y los 9, que es donde empieza a pensar de que hay ciertas carreras que no son para ella, si uno logra revertir ese cambio, si uno logra mostrarle a los varones, niños, que pueden encontrarse con pares, con una profesional par, ¿sí? Que eso no va a ser, si en una reunión, como decía Lorena, no va a ser que si hay una mujer presente es para servir el café o presentar las diapos de la reunión, sino que su participación, su voz, su propuesta va a tener igual relevancia que la de un hombre, la de un varón. Si nosotros logramos desde las edades tempranas revertir y cambiar esa forma de pensar, tenemos una oportunidad de que en el mediano y largo plazo nos encontremos con profesionales, con investigadores que respeten las opiniones, respeten las propuestas realizadas por las mujeres y que logremos llegar hacia espacios de decisión con igual de oportunidades. Entonces, desde nuestra dirección estamos desarrollando un programa que es despertar de vocaciones científicas en niñas y adolescentes, y la propuesta es presentar a profesionales e investigadoras que oficien de referentes, ¿sí? Con sus experiencias, y asistan a escuelas o en este caso centros de estudio de secundaria, y a través de espacios lúdicos, en el caso de primaria, o a través de propuestas didácticas o charlas motivacionales, le hablen a nuestros estudiantes más jóvenes y estos estudiantes puedan visualizar que no solo una mujer puede ser es una matemática, sino que es una mujer, es una matemática con hijos, con familia, que puede desarrollar sus actividades de la mejor manera y de una manera igual que su colega hombre, y que esto es posible, que es posible en el caso de decidir tener una familia, que puede ser no ser una opción, pero en el caso de decidir ser mamá, es posible ser matemática, ingeniera, química, y que esto no tenga ningún impedimento con poder ser mamá o poder tener una familia si así uno lo decide. Entonces nuestra propuesta, y que estamos desarrollando este año, es eso, es poder trabajar con investigadoras, con profesionales que puedan ser de referencia a nuestros estudiantes más jóvenes, y no dejamos afuera a los varones, porque creemos también que el cambio de estereotipos tiene que ir también hacia ellos, desde pequeños irlos desconstruyendo y mostrándoles que cuando sean más grandes, cuando sean mayores, van a tener colegas pares, mujeres, que van a participar y van a trabajar codo a codo de forma igualitaria a ellos. Entonces la deconstrucción, las charlas las hacemos también con los varones, y
no solamente con las mujeres o con las adolescentes. Este programa lo iniciamos este año y la idea es poder continuarlo años más adelante, y creemos que es una forma de poder plantar esa semillita, de cambiar esos estereotipos o sesgos que muy bien presentaba Lorena en la ponencia anterior. Por acá los dejo y les quedo después para alguna pregunta que pudiera surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvana. Qué importante todo eso que estás comentando, atacar desde el principio, desde las épocas jóvenes, y me alegra ver que en Uruguay estáis con las pilas puestas y haciendo las cosas que creemos que hay que hacer. Es el turno de Cristina Ollón. Bueno, Silvana, como tú comentabas, al final, como vamos a hacer una mesa redonda tanto con Lorena como con Silvana como con Cristina, que se va a unir ahora, vuelvo a invitar a toda la gente a que transmita esas preguntas en el Question and Answers, que está aquí mismo, ¿vale? Cristina Ollón, directora de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad del Grupo SPRI, que es la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte. Ahora es tu turno. Lo mismo digo. También una breve introducción y luego ya pasaremos a la mesa redonda. Es que recasco, Cristina, por estar aquí. Suri, Idoia, es un placer. Muchísimas gracias a las personas que me habéis invitado a participar, a mis compañeras de Emakunde y de la delegación del Gobierno Vasco en Nueva York. Un placer estar aquí con vosotros. Voy a compartiros una presentación. Idoia, por favor, si ves que me enrollo mucho, me cortas tranquilamente, porque bueno, el tema da para mucho y me cuesta dejar de hablar de ello. Vale, de mi mano. Muy bien, creo que estáis viendo ya la presentación. Empiezo a comentaros entonces, bueno, para aquellas personas que no conocéis SPRI, somos, como ha dicho Idoia, la Agencia de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco, y llevamos, pues no sé, creo que más de 40 años apoyando al Gobierno, actualmente al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el diseño y implementación de la política industrial, una política basada fundamentalmente, sobre todo en el ámbito en el que yo trabajo, en el desarrollo tecnológico. Y es desde esta visión del desarrollo industrial basado en ciencia, tecnología e innovación, donde nos acercamos al papel de las mujeres en la industria, en una industria que requiere de un conocimiento tecnológico avanzado, porque es la industria en la que queremos transformarnos y en la que llevamos tiempo trabajando en ello. Y bueno, os comento algunas ideas con las que empezamos a trabajar hace 3 años, en el 2020, desde SPRI. Primero, con esta idea de que bueno, la industria es un driver para la economía, es una fuerza para la economía en términos de trabajo y bienestar, y que ahora tiene un papel, sobre todo estas ideas las empezamos también a trabajar justo en el momento de la pandemia, en el 2020, cuando veíamos qué importante era trabajar hacia una recuperación de la actividad industrial, no solo en el momento de la pandemia, en la crisis producida por la pandemia, sino en esa transformación que tiene que sufrir la industria a nivel global, en esa transformación hacia un mundo más sostenible. Y cuando empezamos a trabajar con esta idea, nos dimos cuenta de que, bueno, a pesar de que las mujeres somos casi el 50% de la población, o trabajamos el 47% de la mano de obra a nivel global, según la Organización Internacional del Trabajo, solamente el 20% de las personas que trabajan son mujeres en el ámbito de la industria manufacturera. Y eso es algo que, bueno, con esto empezamos a hacernos algunas preguntas de por qué las mujeres no llegan a la industria, y también vimos otros datos que indicaban cómo en las posiciones más junior hay un mayor porcentaje de mujeres, insuficiente en cualquier caso, solo el 33%, pero ese porcentaje va disminuyendo según progresa
supuesta carrera profesional para tener un 24% de mujeres solo en los niveles intermedios, un 15% en los niveles senior y solamente un 9% en los niveles de dirección. Y empezamos a trabajar con estas ideas de por qué las mujeres no acceden a la actividad industrial, por qué y cuándo desaparecen de la carrera profesional y qué es lo que hace que las mujeres no lleguen a los niveles altos de liderazgo. Sobre todo planteándonos que tenemos que transformar nuestra actividad industrial hacia un nuevo modelo que genere valor, pero que genere valor no solo para la economía, sino también que genere valor para el medio ambiente y para la sociedad. Con estas ideas, como os decía, en 2020 desde SPRI empezamos a coordinar un grupo de trabajo internacional, un grupo de personas expertas como veis, de muchas partes del mundo, que además tenía una ventaja en la que teníamos representantes casi un tercio de los principales agentes que necesitamos, que creemos que tienen que estar involucrados en la actividad, en estas actividades para modificar unos patrones de comportamiento en la actividad industrial que son la propia industria, lo que denominábamos policy makers o personas relacionadas con los ámbitos de generación de políticas en el ámbito local, estatal y internacional, y también con representantes de organismos de educación y de investigación. Empezamos durante los 3 años que venimos trabajando con este grupo de personas expertas. Somos 25 personas en total, que algunas han ido apareciendo y otras nos han abandonado por diferentes motivos y otras se han ido sumando. Hemos perdido algunos representantes masculinos, lo cual es una pena porque realmente creemos que en la diversidad en este trabajo también es importante y lo que nos gustaría es conseguir que más hombres se sumen a estas dinámicas. Este trabajo que lo estamos haciendo lo hacemos en el marco de una organización que se llama World Manufacturing Foundation, y este grupo de Women in Manufacturing lo que trata es de sumarse a esta dinámica de trabajar hacia cerrar ese gap en las políticas de género. El primer año que empezamos a trabajar juntos, identificamos cuáles podían ser o cuáles son los grandes ámbitos en los que deberíamos de trabajar. Respondiendo a estas preguntas que os comentaba antes, veíamos que las mujeres tienen dificultades a la hora de acceder al mundo de la industria, tienen dificultades a la hora de prosperar en sus actividades de trabajo en este mundo, y finalmente tienen muchas dificultades para llegar a liderar actividades en este ámbito. Clarísimamente y muy en la línea de lo que se ha comentado en esta sesión, para el acceso en este mundo industrial al que queremos evolucionar, muy basado en ciencia, tecnología e innovación, es fundamental el conseguir que haya más mujeres interesadas en STEM, en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Veíamos además que este nuevo modelo industrial al que queremos avanzar puede ofrecer nuevas oportunidades a las mujeres en nuevos modelos de negocio basados en servicios, basados en ese cuidado al medio ambiente que cada día es más, ya no importante, sino fundamental para desarrollar la actividad industrial, y empezamos a trabajar con cuáles podrían ser recomendaciones para la acción, que nos parecía especialmente importante en la parte de acceso. Algo que ha comentado Lorena en su intervención, que lo ha dicho de una forma mucho más bonita, pero nosotros lo llamamos hacer el mundo de la industria atractivo para las mujeres. No es una cuestión, como decía ella, de que, o citaba a Gloria Steinman, de que lo que tenemos que conseguir es que no que las mujeres se adecúen al mundo, en este caso no que las mujeres se adecúen al mundo industrial, sino que la industria se adecúe a las mujeres. Esa es la clave. Tenemos que hacer que
las empresas industriales entiendan que necesitan a las mujeres y tienen que cambiar y conseguir hacerse atractivos para ellas. Atractivos para que accedan, muy importante, pero atractivas también para que se queden y progresen, donde ahí las condiciones de trabajo son fundamentales, con mucha mayor flexibilidad y un entorno laboral, también se ha mencionado en las intervenciones anteriores, necesitamos un entorno laboral en el que las mujeres se sientan cómodas, seguras, acompañadas. No vale lo de ser la única en la mesa, eso no hace que te sientas ni cómodo, ni cómoda, ni acompañada. Eso nos lleva a tener que cambiar ciertas formas de hacer, cambiar a todos, entre ellos, como comentaba Lorena, también a su madre, probablemente también a la mía o a la madre de muchas de las mujeres que estamos aquí. Y bueno, pues no quiero extenderme más, porque quiero llegar a otros temas en los que estamos trabajando y que creo que son interesantes comentarlos. Se ha comentado también, bueno, otra vez, tenemos que conseguir que las mujeres accedan al mundo laboral a través del interés en disciplinas STEM. Bueno, ya han salido cifras en estas presentaciones y también estas figuras tipo tijera, que me ha gustado mucho también, no me voy a parar en ellas, y lo que sí quería seguir avanzando es en el proceso, en este grupo de personas expertas en el que hemos trabajado, como también durante nuestro segundo año de trabajo llegamos a que necesitamos lo que llamamos un imperativo estratégico, que en inglés suena como mucho más atractivo, que requiere de una transformación cultural a todos los niveles, desde la infancia, la escuela, las universidades y el lugar de trabajo. Esa es la clave, ese es el imperativo estratégico, y para conseguir veíamos tres puntos clave o building blocks, que también otra vez en inglés parece que suena mejor. Uno que también ha salido en la intervención de Lorena, relacionado con necesitamos datos. Hay grandes contribuciones de mujeres que no se conocen y tenemos que reconocerlas para darles valor. Necesitamos datos con los que hacer trabajos de investigación. Otra vez, la existencia de modelos. Nunca las niñas van a querer ser lo que no ven o lo que no saben que pueden ser, y lo que, como os comentaba antes, un punto muy relevante. También yo escucho muchas veces cuando comentamos a las empresas que solo un 20% de sus trabajadores son mujeres, nos dicen, no, es que nos cuesta mucho encontrar mujeres que quieran venir a trabajar con nosotros. Bueno, pues es el momento en el que tienen que cambiar la forma de relacionarse con el mundo y hacer que la actividad industrial, una actividad industrial basada en la tecnología, sea atractiva para las mujeres. Y en esta línea recogemos también una idea con la que hemos venido trabajando en los últimos años y que os quiero presentar ahora también brevemente, antes de que Idoia me diga que ya vale. Es esta idea de que la igualdad de género en la actividad económica, en la actividad industrial, no es solamente una cuestión de derechos humanos, sino que es una cuestión de competitividad. El aumentar el porcentaje de mujeres en las empresas se demuestra, y hay estudios internacionales que demuestran que mejora la actividad de las empresas, la productividad. Hay una forma de tomar decisiones mucho mejor, hay otra forma de enfrentarse a los riesgos, y bueno, pues son entornos más creativos y más innovadores. Con esta idea, y apoyándonos en esos estudios que indican que la diversidad de género está directamente relacionada con la competitividad de las empresas, pues hemos realizado un estudio. Primero hemos desarrollado una metodología para probar esta relación entre la igualdad de género en la empresa, en nuestro caso en la empresa industrial, y la rentabilidad, la competitividad, y hemos hecho una prueba piloto con el caso de Euskadi, que nos parece que es un caso piloto bastante representativo de lo que sabemos que ocurre en otras economías. Hay un 44% de mujeres empleadas, con solo un 21% de mujeres empleadas en la industria. Como os decía,
en mi primera presentación los datos del International Labour Office son muy parecidos a nivel mundial, nos parecía que los datos de Euskadi podrían servir. Entonces, hemos hecho un trabajo que ha supuesto la recolección de datos con un cuestionario, un marco de análisis, y estamos ahora trabajando en las conclusiones que os traigo casi primicia. La semana pasada ya empezamos a contarlo, nuestra consejera Arantxa Tapia también lo comentó en alguna intervención que tuvo, y hoy, bueno, pues casi primicia algunos datos de este estudio. Lo que hemos hecho es encuestar a 2.300 empresas clientes de Esprit, que se supone que son empresas son de esas empresas industriales de las que nosotros creemos que son las que van camino a transformarse hacia ese modelo industrial, digital y sostenible. Son empresas que o bien se acercan a Esprit porque tienen proyectos de innovación, de I+D, proyectos de internacionalización. Y con esta encuesta, que hemos recibido casi 500 respuestas, con estas respuestas hemos identificado un índice que nos da idea de cuál es la posición en igualdad de género en estas empresas, y también una idea de cuál es la posición de estas empresas respecto a la competitividad. Cristina. Ninguno de los dos índices vienen a recoger una idea de que es difícil decir esta empresa es competitiva por esto, porque tiene un retorno económico creciente, sí, pero destruye empleo, no cree, o no impulsa actividades de I+D, o no impulsa actividades de internacionalización. Cristina, para nosotros, me lo has pedido tú y te voy a... Sí, acabo ya. Sí. Yo aquí con mi síndrome de impostora soy una mandada, así que Cristina... Muy bien, acabo en un segundo. Simplemente contaros cuáles son las casi 500 empresas, cuál es el perfil, que como veis hay muy pocas mujeres trabajando en nuestras empresas, menos dirigiendo estas empresas. También es una encuesta que muestra una segregación horizontal. En el caso de la I+D también solo el 60% de las empresas que han respondido, y ya os digo que son empresas que a priori son empresas que están haciendo actividades de I+D, tienen un 20% de mujeres. Y con estos datos ya acabo, ya solamente os dejo los resultados del estudio. Hemos visto como que las empresas más igualitarias son las que mejores resultados tienen en los índices de competitividad. Las empresas más competitivas son las que mejores resultados tienen en los indicadores de igualdad, y también las empresas más igualitarias son las que mejores resultados tienen en los indicadores de I+D. Las conclusiones, bueno, las dejo aquí para que las leáis, más o menos. Sí, os las he ido diciendo durante el camino. Es que ricasco, y ya dejo de compartir y dispuesta a responder vuestras preguntas. Os iba a comentar que además el evento está siendo grabado, o sea que van a poder volver a visualizarlo y escucharte con más calma, escucharos a todas. Yo desde luego lo volveré a hacer. Y más que nada porque estamos recibiendo preguntas muy interesantes y no quisiera dejar sin tiempo a que tuviéramos espacio para la mesa redonda que abro a continuación. Recibimos otra vez a Lorena Fernández, a Silvana Rabía, seguimos con Cristina Ollón. Cristina, interesantísimo todo lo que has dicho, de verdad me parece fundamental las cosas que has convencido, sobre todo el imperativo estratégico, lo que decías de que hay que trazar una estrategia y que necesitamos datos, sin duda. Voy a pasaros a leer dos preguntas que igual podría hasta intentar resumirlas en una. La primera estaba formulada para Silvana, pero me gustaría que dierais una respuesta a todas, si os parece, porque me parece que es un tema que venimos tratando todas, ¿no? Hay que animar a las mujeres jóvenes a que exploren otras posibilidades, a que se visualicen como mujeres en el ámbito de la ciencia o, por qué no, de la industria. Lo que pregunto es si estas iniciativas también van a promover en paralelo lo que significa los cuidados, además de ser capaz de ser trabajadora, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que esas mujeres que vengan no tengan ese síndrome del burning out, del estar ya quemada y pasada de todo por intentar hacerlo todo? Esta es una pregunta que me parece especialmente interesante porque desde nuestra experiencia en Emakumeak Zientzian sí que estamos notando que en ese intento de
de crear nuevos referentes, de pedirles a las mujeres que salgan a los escenarios, que estén ahí y demás, es una tarea que se les suma a la que ya tienen de cuidados, de ser profesionales perfectas, y entonces este es un tema que me parece que tenemos que abordar desde la gente que intentamos hacer políticas de este tipo. En paralelo, Amaya Díaz comentaba, cuando se habla de cambiar estereotipos, de que las niñas encuentren referentes, que es algo esencial y súper importante, su pregunta es si también se trabajará ese rol y esos estereotipos por la parte masculina. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, quería por eso juntar un poco las dos preguntas, porque me parece que van enfocadas un poco hacia lo mismo, ¿no? Entonces, a resumidas cuentas, la pregunta para todas las que estáis aquí, vamos a empezar por Silvana, porque la primera era para ella, es si en esa perspectiva que tenemos de iniciativas para animar a las niñas a través de las mujeres, se valora también a que no tengan que renunciar a esas labores de cuidado, y en paralelo a ver si se valora también que sean los propios hombres los que se sumen a ser perfiles que compaginan labores de cuidado y labores de carrera profesional a estos niveles, ¿no? de excelencia, que es una palabra que odio. Silvana, ¿qué te parece? Sí, bueno, muchas gracias a quienes preguntaron. La verdad, yo las había visto y ya estaba armando la respuesta. Muy interesantes y muy acertadas. Yo creo que el enfoque en este tema de cómo compatibilizar lo que estamos promoviendo, que es mayor participación de las mujeres, con lo que ya la comunidad tiene instaurada, que son las tareas de cuidado a esa mujer, que a su vez estamos diciendo, tú puedes hacer carreras científicas, tecnológicas, tener una vida profesional. La pregunta concreta que hacían era si, por lo menos en lo que es en Uruguay, en mi programa, también se estaban dando instancias de que lograran cambiar el estereotipo en los niños, ¿no? Ya irlos sensibilizando en su participación en las tareas de cuidado. En lo que respecta al programa que estamos desarrollando nosotros en Uruguay, lamentablemente no estamos abordando ese tema, lo cual me parece súper importante, porque no solo tengo que decirle una mujer, en el futuro va a ser una colega, un par tuyo, que vas a tener que respetar sus opiniones, sino también tengo que sensibilizar en las tareas de cuidado son compartidas. Entonces, en Uruguay no conozco acciones que estén yendo por ese lado de sensibilizar desde las edades tempranas, pero les puedo comentar otras acciones que tenemos en Uruguay, otras políticas públicas que se han desarrollado estos últimos años, que lo que tratan de colaborar o corregir de determinada manera o disminuir la desigualdad y fomentar la participación en las tareas de cuidado de los hombres, ya en la mujer cuando es adulta investigadora. Y son las licencias paternales, que en Uruguay teníamos en lo que era en el mercado laboral la licencia maternal, pero se aumentó el tiempo destinado al hombre para licencia paternal, lo cual obviamente fomenta la participación del hombre en la tarea del cuidado del bebé. Eso es una política pública que se ha determinado en Uruguay hace unos años y es muy beneficiosa. Por otro lado, es la instalación de guarderías o centros de cuidado en las universidades o en los centros de investigación, lo cual permite a la mujer, una vez que retorna al puesto laboral, ya sea en la academia o en el sector privado, el tener centros donde en cercanía, donde está desarrollando su actividad, puedan desarrollar las tareas, puedan cuidar a su bebé mientras ella está haciendo tareas de cuidado. Otra política que se ha desarrollado en Uruguay es la diferenciación en las edades para la postulación de becas de posgrado o de investigación e instrumentos de apoyo. ¿Por qué? Porque las tareas de cuidado que están sobre todo volcadas hacia el rol de la mujer, hace que la mujer corra sus edades de mayor productividad o sus edades de postulación a becas de maestría o doctorado. Entonces, lo que Uruguay implementó en sus instrumentos de apoyo a la investigación es tener una edad diferenciada, pongamos que en el caso de los hombres sea hasta 40 años, en el caso de la mujer se ha cambiado a que sea 46 años, entendiéndose que las mujeres muchas veces nos vemos desplazadas por todas las tareas de cuidado y la planificación familiar en nuestra planificación de hacer estudios de posgrado. Entonces, esas son acciones que creo que fomentan a que también la mujer pueda participar en estas áreas del conocimiento, ser profesional, ser investigadora,
y si bien no están directamente focalizadas a que el hombre sea más activo en las tareas de cuidado, creo que de alguna manera tratan de colaborar en esto que estábamos hablando, de sensibilizar y fomentar a que mayor cantidad de mujeres elijan carreras científicas y tecnológicas. Muchísimas gracias, Silvana. Oye, os voy a comentar porque hay más preguntas, entonces, si os parece, nos quedamos con esta respuesta de Silvana y ahora podéis hacer algún apunte en cuanto os dé la palabra. Bueno, nos están pidiendo las slides por las maravillosas presentaciones que habéis hecho, Cristina, Lorena, la tuya ha sido de viva voz, Silvana, y ahí están las preguntas para demostrarlo, que ha sido súper interesante. Ya nos diréis si vamos a poder compartir esas presentaciones, porque están llenas de datos súper interesantes. Preguntan, en concreto hay una pregunta para Cristina, a ver qué variables habéis utilizado para correlacionar igualdad de género con competitividad empresarial. Muy bien, pues por supuesto podéis tener la presentación, os la enviamos, y en la presentación podréis ver con un pelín más de detalle, que no me ha dado tiempo a comentar, que lo que hemos hecho es diseñar dos índices, uno bueno, hemos desarrollado una metodología para calcular cómo podría ser el índice de igualdad de género, en el que con las respuestas que hemos obtenido sobre preguntas a cuál es en general la presencia de las mujeres por área, por nivel de responsabilidad en la empresa, cuáles son las medidas que la empresa tiene incorporadas para promover la igualdad, y cuáles son medidas que las empresas tienen para promover un equilibrio, una conciliación laboral. Con estas preguntas que hacíamos, como pues eso, sobre el porcentaje de las mujeres en total de la empresa, por departamento, por puesto, el género de las personas que están en los niveles de dirección, cómo se llevan a cabo los procesos de selección, qué porcentaje de hombres y mujeres tienen un empleo permanente, qué porcentaje de hombres y mujeres acceden a políticas de conciliación, si hay. Bueno, analizamos todos esos datos y le hemos dado unos baremos y unas puntuaciones a todos esos datos en el ámbito de políticas de género. Y en el ámbito de competitividad, lo que hemos hecho ha sido también preguntar y generar un índice alrededor de 4 conceptos, que son la actividad de internacionalización de la empresa, actividades de I+D, crecimiento de empleo, crecimiento en facturación, y con estos dos índices hemos ido comparando, generando grupos, con las 500 respuestas hemos ido generando los gráficos que observabais. En esos gráficos realmente no es que haya una diferencia abismal, que es lo normal, porque tened en cuenta que estamos tomando una muestra en la que solamente hay un 20% de mujeres trabajando. Las diferencias son tendencias, lo cual nos hace pensar que los resultados son fiables. Si hubiéramos visto unos resultados muy exagerados, pues nos hubiéramos tenido que replantear el método. Pero bueno, esa es un poco la idea, lo podréis ver en la presentación. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Cristina. Comenta Eider Ayuso, tenemos leyes, tenemos estructuras, se va avanzando, las administraciones están dando pasos para la conciliación, tremendamente costosos, y no mejoramos. Pregunta, ¿qué podemos hacer para atraer a las mujeres a las carreras de STEAM? Y yo le voy a sumar una coletilla mía, porque creo que va a ser la última pregunta y se la quiero dedicar a Lorena Fernández, que me parece interesantísimo que la conteste, porque es un tema que ha salido y que ha sacado ella, y viene a ser lo que venimos comentando, ¿no? Que efectivamente tenemos todas esas estrategias que comenta Eider, y además mucha de la carga de esas estrategias ha caído en las mujeres. Tenemos que vencer el síndrome de la impostora, tenemos que estar en paneles, tenemos que ser referentes, estar luchando todos los 8 de marzo y 11 de febrero. Y yo me pregunto, es que hay que cambiar en la cultura científico-tecnológica digital para garantizar la presencia de las mujeres. Entonces, me sumo a esa duda de Eider y la centro un poco en que demos respuesta también a eso, ¿no? A no explorarlo solo desde la tarea que tengamos que hacer las mujeres, sino que debería hacer el propio sistema. Lorena, ¿qué comentas?
Bueno, yo aprovecho además, Idoia, a engarzar con la pregunta inicial, ¿no? Que decían, nos focalizamos en los mensajes a las niñas, a las mujeres, ¿qué pasa con los niños? Lo hablaba, de hecho, en el último 11 de febrero con Marta Macho, que también es otra persona increíble a la que, si no conocéis, por favor, seguid, que decía, joder, dejemos ya de poner deberes a nuestras niñas y jóvenes, ¿no? Y ponernos deberes a nosotras, las científicas que nos sacan el 11 de febrero, nos quitan el polvo, nos sacan, engarzamos ya con el 8 de marzo y luego pues ya 14 de marzo tal, ya nos vuelven a esconder, ¿no? Otra vez en el armario, y efectivamente vamos a empezar a pensar que tienen que hacer nuestros hombres, niños, etcétera, ¿no? Iniciativas en eso. Pero vinculado a la pregunta que nos decían, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Como la tubería gotea por tantos agujeros y además los agujeros se combinan, el problema es que no, con un único parche no nos vale, ¿no? Entonces, a mí hay un elemento, ya habéis visto que una cosa que me preocupa es el confidence gap, pero que hay muchos otros agujeros a los que les podemos poner esos parches. Vinculados, de hecho, uno con el tema de las referentes, tenemos que tener mucho cuidado. Llevamos mucho tiempo trabajando el tema de las referentes, pero hemos caído en la trampa mortal de generar referentes de mujeres excelentes. Cuando digo mujeres excelentes, siempre, ¿no? Nos quedamos con Marie Sklodowska-Curie, con un montón de referentes más, que obviamente son mujeres que hay que visibilizar porque han hecho un aporte brutal, pero parece que estamos lanzando un mensaje en el que tienes que ser efectivamente una supermujer o una persona extremadamente brillante y que de hecho eso es excepcional, ¿no? En el caso de las mujeres. Entonces, trabajar con referentes cercanos es un elemento que a mí me parece muy importante. Referentes cercanos, socializar la importancia de la ciencia, de la cultura en el día a día, el cómo puede resolver problemas sociales, el cómo está presente en todas partes. Y luego, además, cuando queráis, abrimos el melón de acercamos, acercamos no, trabajemos porque niñas y jóvenes no descarten la ciencia y la tecnología, ¿vale? No en general vocaciones, a mí es un matiz importante que no descarten, pero cuando queráis abrimos el melón de que cómo incorporamos la perspectiva de género, que no, porque haya más mujeres, a veces no estamos incorporando la perspectiva de género en la ciencia y en la tecnología. Y yo, de hecho, eso me lo he encontrado en la Comisión Europea muy cerca, en proyectos tipo Gender Innovations, donde te pones a hacer un análisis de cuando en los proyectos activan el gender flag y lo han activado solo porque haya mujeres en equipos, ¿vale? Y no, eso no es incorporar la perspectiva de género y eso no es hacer que la ciencia y la tecnología resuelva los problemas sociales mirando desde todos los puntos de vista. Entonces, os decía el tema de los referentes. A mí me preocupa y me ocupa también muchísimo el tema del entorno cercano y lo que se destruye a veces desde el entorno familiar, lo que construimos desde la educación formal, porque hay muchísimas iniciativas enfocadas en centros escolares, ¿no? Desde las instituciones, etcétera, pero nos hemos dejado a veces fuera de la ecuación a las familias. De hecho, nosotras hemos sacado un juego de mesa porque queríamos meternos en ese ámbito, en el ámbito de las familias, hackear a las familias por dentro sin que lo sepan y que empiecen a poder reflexionar niños, niñas y también personas adultas sobre qué cositas pasan en la carrera científica, que no solo, ¿no? Es el tema de que tengamos científicas ayudándonos, sino otros elementos, pues como decíamos, ¿no? La carta de los cuidados, la carta del síndrome de impostora o la carta de ir a hombros de gigantas, y el cómo la ciencia es colaborativa y cómo potenciar eso, entornos colaborativos y no competitivos, como, bueno, pues es que hay tantos frentes a los que, ya os digo, yo cogería la tubería, podría estarme una hora aquí contándoos parches para cada uno de los agujeros y aún así tendríamos lugares por los que se nos están escapando ese talento femenino constantemente. Completamente de acuerdo. Me parecen reflexiones súper importantes, Lorena, las que están saliendo aquí. Insisto en que todo esto está grabado y que vamos a poder digerirlo más adelante. Estamos casi llegando al final, entonces os voy a pedir para cerrar, por si queda alguien escéptico, un tema que no sé si lo hemos tratado lo suficiente, es ¿por qué es tan importante que haya mujeres bueno, algunos datos hemos visto de lo muchísimo que mejoran las empresas y demás cuando hay mujeres presentes y por qué estamos empeñadas y por suerte cada vez más empeñados algunos en que haya esa presencia femenina? Si os parece, para cerrar, vamos a terminar con unos titulares de eso,
de qué estamos hablando cuando hablamos de que queremos un futuro en igualdad. Como decía Lorena, no nos estamos refiriendo a una igualdad paritaria en la que haya un 50% de mujeres que mimetizan un sistema que está ya obsoleto y que es patriarcal y que no lo queremos para nada. Sino ese futuro que visualizamos, ¿por qué? Porque lo queremos y qué es lo que va a mejorar, ¿no? Que lleguemos a la igualdad. Darme titulares y ya cerramos. Venga, Cristina, ¿tú qué opinas? ¿Por qué es tan Bueno, importante? en nuestro caso, el titular lo tenemos marcado, o es lo que ha guiado este trabajo que os he mostrado, y es que la igualdad de género no es solo una cuestión de derechos humanos, sino una cuestión de competitividad en un mundo donde necesitamos generar un nuevo modelo de desarrollo industrial que genere valor económico, social y medioambiental. Me encanta. Venga, Gracias. apuntado. Está viendo ya María, que es la que es que quiero buenos titulares porque me parece que se han dicho cosas súper interesantes. Lorena, ¿qué añadirías? Tú, Pues yo simplemente añadiría que es importante que, pues, obviamente, que más de la mitad de la humanidad traigamos nuestra trayectoria vital a esa ciencia y a esa tecnología, porque al final, si no, nos vamos a encontrar con que solo va a responder a los problemas de un grupo de personas, que son aquellas que tienen privilegios, y nos dejamos fuera a todas aquellas que no los tienen, ¿no? Entonces, ¿qué importancia eso? Que nuestra trayectoria vital esté presente en los avances científico-tecnológicos. por supuesto. ¿Veis qué bien? Así nos lo repetimos y nos vamos todas contentas a casa, porque no. Silvana, ¿qué añades? Y con esto ya. Difícil ser la última porque las dos cosas que pensé hicieron Cristina y Lorena. Yo creo, me voy un poco más a lo de Lorena. Si no incluimos, nos estamos perdiendo la perspectiva, los aportes, las ideas del 50% de la población. Entonces, desde, como les dije hoy, desde un ensayo clínico de un medicamento, si no consideramos la perspectiva y la visión de una mujer, estamos haciendo estudios de, por ejemplo, efectos adversos, solamente pensando en los hombres. Y ese medicamento lo va a tomar toda la población. Entonces, pongo este ejemplo porque es claro y porque nos pasa. Doy el ejemplo, ¿se acuerdan? Perdón que me extienda, la vacuna del COVID, que se vio que empezó a tener problemas en la menstruación. ¿Por qué? Porque no se consideró en los efectos adversos de la vacuna que ocurrían las mujeres. Entonces, con este ejemplo, creo que es claro el incorporar la visión, la trayectoria, el conocimiento, las ideas del 50% de la población. Porque si no, estamos teniendo un sesgo enorme en las conclusiones que podamos sacar en cualquier materia, área o en cualquier aspecto de nuestra vida. Solo eso. Pues muchísimas gracias a las tres, a Emakunde, por supuesto, por haber organizado este webinar que yo creo que ha sido súper productivo, como somos las mujeres, efectivas y productivas. Y simplemente quiero cerrar la sesión pues resumiendo un poco lo que creo que ya ha quedado bastante claro, ¿no? Que no quede ninguna duda de que son infinitas las razones por las cuales tenemos que garantizar que el futuro de la ciencia, la tecnología, pero sobre todo la sociedad en general se escriba en igualdad, que para ello es muy importante que asistamos a este tipo de foros, lo comentaba Lorena, lo comentaba Cristina, lo comentamos todas, Silvana, que son necesarios estos espacios donde podamos escucharnos, conocernos y sentirnos acompañadas, un poquito menos impostoras, y desde luego nada Pearl, como el corto de Pixar, que efectivamente es maravilloso. Y que a todas las personas que nos están viendo estoy segura de que están aquí porque creen que pueden marcar una diferencia, invitarlas a que lo intenten y a que lo hagan bien acompañadas, y que estamos aquí, por lo menos las que nos hemos unido a esto, para poder ayudarnos unas a otras. Así que ha sido un placer moderar esta sesión y despedirme con eso, con mucha energía, mucha fuerza y las cosas cada día un poquito más claras gracias a escuchar testimonios como los que hemos escuchado aquí hoy. Millas, querido, también te doy las gracias a ti por haber hecho el trabajo de moderadora. Ha habido un montón de cuestiones que han salido, que han recogido. Al final había una última pregunta sobre inteligencia artificial. Diré, pues muchas cuestiones, y Emakunde recoge el guante, y creo que brevemente os podremos contar nuevas iniciativas para poder seguir trabajando y pensar eso, ¿no? Repensar qué
qué es esto de la igualdad en el mundo de la ciencia entendida desde el ámbito de Cristina, donde está trabajando Lorena, también Silvana. Entonces, bueno, pues podremos dar otros pasos aquí. Mila esker a todo el mundo por participar y os haremos llegar los slides tanto de Cristina como de Lorena. Y si Silvana quieres compartirles algo, también se lo mandamos junto con la información de Emakumeak Zientzian. Así que mila esker guztioi. Agur. Muchas gracias. Eskerrik asko.